15 revelaciones transformadoras de Samuel para escuchar la voz divina de Dios y cambiar tu destino. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel vivía en oscuridad espiritual y confusión. En Silo, el templo brillaba con la luz tenue de las velas que apenas iluminaban el corazón atribulado del joven Samuel, quien, desde su infancia, había sido llamado a servir a Yahvé bajo la tutela del sacerdote Eli. En este tiempo de silencio profético y de idolatría desenfrenada, los corazones de los israelitas habían olvidado el pacto con su Dios, buscando respuestas en ídolos ajenos y rituales vacíos. Las palabras de Eli, aunque llenas de sabiduría, ya no alcanzaban a resonar en la multitud. Pero Samuel, con su dedicación a Yahvé, no podía callar el clamor de su alma por una conexión divina. Cierto amanecer, Samuel se despierta para realizar sus tareas cotidianas. La atmósfera era densa, cargada de una inquietante presencia. Mientras comenzaba su jornada, sintió la tensión en el aire, como si el cielo mismo aguardara un mensaje. Las velas parpadeaban, reflejando el ambiente sombrío en que el pueblo había caído. Una noche, mientras ayudaba en el servicio, escuchó su nombre. Samuel. Clamaba una voz clara y audaz que cortó el silencio como un rayo. Confundido, corrió hacia Eli, asumiendo que su maestro le necesitaba. Pero Eli, con la sabiduría que le quedaba, le dijo: «No he sido yo quien te ha llamado, vuelve a acostarte». Este fue el primero de 4 llamamientos. A cada vez que la voz resonaba, el corazón de Samuel latía con una urgencia que no podía ignorar. Algo monumental estaba por suceder. Incapaz de descansar, Samuel recordó las historias de profetas que Eli había compartido, hombres valientes que llevaron mensajes divinos en tiempos de oscuridad. El deseo de convertirse en uno de ellos ardía en su corazón. Tras el tercer llamado, Eli comprendió que no era él quien llamaba, sino el Señor mismo. La próxima vez que oigas tu nombre, responde: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Al llegar el amanecer, la voz resonó nuevamente en su ser. Con un corazón tembloroso, Samuel contestó. En ese momento, el cielo se abrió y la verdad fluyó como un torrente. Samuel recibió su primera revelación, una advertencia de las iniquidades del pueblo y el plan de redención que Dios traía sobre ellos. Las palabras eran duras, pero también llenas de esperanza para restaurar a Israel. La carga que Samuel debía llevar a Eli sobre el destino de su casa le causó angustia. Sabía que debía hablar de la dura realidad de la corrupción reinante, un paso hacia la transformación de su pueblo en un tiempo de incredulidad. En ese momento, la presión de su llamado se convirtió en una llama ardiente en su interior. Samuel entendió que no solo debía discernir la voz de su Creador, sino llevar un mensaje de restauración en medio de la rebelión. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Samuel nos muestra cómo, en un mundo lleno de ídolos y mentiras, él fue elegido para ser juez de Israel. La conexión que estableció con Dios era un faro de luz en tiempos oscuros. Cada revelación que recibía le acercaba más a su destino divino, convirtiéndose así en la esperanza que el pueblo tanto anhelaba. ¿Qué más le depararía el destino? La voz de Dios en su vida había comenzado un nuevo capítulo de fe, y Samuel estaba listo para seguir el llamado que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de toda una nación. Así, el eco de su historia nos pregunta: ¿estamos dispuestos a escuchar y obedecer la voz de Dios en nuestras propias vidas? Samuel, agitado por la revelación recibida, se levantó antes del amanecer, sabiendo que debía cumplir con la difícil tarea de llevar el mensaje al anciano Eli. El aire fresco de la mañana traía consigo un susurro de ansiedad y propósito. La luz del sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, reflejando la intervención divina que estaba por desarrollarse.
Mientras caminaba hacia la habitación de Eli, cada paso parecía resonar en su corazón. Cuando Samuel llegó, encontró a Eli aún dormido, luchando con sus propios pensamientos en la penumbra. No era solo Samuel quien sentía la carga del tiempo, sino también Eli, cuyo espíritu se mantenía alerta ante el caos moral que rodeaba a Israel. Con voz temblorosa, Samuel despertó al sacerdote, Eli. Yo he escuchado la voz del Señor. El corazón de Eli, aunque pesado con el peso de su propia iniquidad, se llenó de un profundo temor. ¿Qué dijo el Señor, hijo mío? La pregunta salió de sus labios como un eco de súplica. Era un hombre que había visto el desprecio del pueblo hacia la palabra de Dios, y en su interior, sabía que la verdad podía ser tanto su condena como su redención. Samuel, con la voz entrecortada, comenzó a relatar lo que había oído, la advertencia del juicio que pesaría sobre la casa de Eli por las ofensas cometidas contra Yahvé. La tristeza llenó sus ojos al proclamarse el portador de tal mensaje. Eli, comprendiendo la gravedad de la revelación, respondió, es el Señor. Él hará lo que le plazca. La resignación en su voz era un recordatorio profundo de la soberanía de Dios. A medida que avanzaban los días, la transformación de Samuel se hacía cada vez más evidente. El pueblo de Israel empezaba a notar el cambio en él, un muchacho que antes era un simple asistente en el templo ahora se erguía con firmeza. Las palabras que portaban no eran las de un joven común, sino las proclamaciones del mismo Dios que, por fin, había decidido romper su silencio. Sin embargo, el desafío se tornaría más grande. Los filisteos, enemigos de Israel, comenzaron a acumularse en las fronteras, buscando aprovecharse del caos interno de los israelitas. A medida que las sombras de la guerra se acercaban, el miedo creció entre los habitantes de Silo. Samuel, consciente de que cada palabra que había recibido del Señor no solo impactaría a Eli, sino a toda la nación, se sintió aún más presionado a ser un verdadero profeta, un líder. Fueron días de oración y súplica, donde Samuel buscó la dirección del Altísimo. Durante una de esas noches, mientras clamaba por sabiduría, una nueva visión hizo su aparición ante él. Una luz envolvía su ser, y un mensaje profundo resonó en su corazón, levántate y di a mi pueblo que se aparten de sus ídolos, que se humillen ante mí y busquen mi rostro. Samuel sabía que este llamamiento requería valentía. En un pueblo que había caído en la adoración falsa, el liderazgo espiritual exigía más que palabras, requería acción y fe inquebrantable. Con el ímpetu del plan divino empujándolo hacia adelante, se dispuso a convocar a todo Israel a un encuentro donde pudieran reconciliarse con Dios. El día de la convocatoria, mientras la multitud se reunía, Samuel se alzó como un profeta ungido. Pueblo de Israel, escuchen la voz del Señor. Él les llama a apartarse de la iniquidad y a regresar a la fidelidad. La tensión en el aire era palpable, el destino del pueblo pendía de un hilo. ¿Responderían ante el Espíritu de Dios que había estado en silencio tanto tiempo? En el corazón de Samuel latía la esperanza de un renacer espiritual, pero también el temor de que las palabras del Señor fueran desoídas. Y así, mientras la multitud contenía la respiración ante la proclamación del joven profeta, una pregunta resonaba en el cielo, ¿está preparado mi pueblo para escuchar y cambiar? En ese instante, la historia de Samuel y la de Israel se juntarían en un clímax divino, donde la fe y la obediencia se encontrarían. La voz de Dios se esperaba, y los corazones se preparaban, porque un nuevo camino estaba por desplegarse ante ellos. La revelación de lo que vendría podría cambiar el rumbo de su historia y cumplir la promesa del pacto. Sin embargo, el poder de esa transformación dependía de su disposición para escuchar y actuar. La multitud que se había congregado en el monte y alrededor del altar de Samuel era una mezcla de expectación y escepticismo. Frentes arrugadas, miradas inquietas y susurros en el viento daban fe del temor que dominaba sus corazones. Samuel, joven pero firme en su llamado, se aferró a la certeza de que la voz del Señor no había dejado de resonar. Con cada palabra que estaba a punto de pronunciar, sentía que el cielo y la tierra se unían en expectativa. Pueblo de Israel, comenzó, la firmeza en su voz brotó como un manantial. Así dice el Señor, si de todo corazón se vuelven a mí, y si echan de sus corazones los ídolos que los han llevado a la perdición, yo los escucharé y sanaré su tierra.
Las palabras de Samuel caían como lluvia sobre tierra reseca. Una poderosa convicción comenzaba a trabajar en los corazones, algunos se postraron, quebrantados por el temor del juicio divino. Otros, no obstante, miraban a su alrededor, dudando de la efectividad de una humillación sincera. Mientras esto ocurría, una sombra se cernía sobre Israel, y Eli, el anciano sacerdote, desde el fondo del grupo, sentía el peso de su propio fracaso. Era su culpa que la nación estuviera en tal estado, sus propios hijos, Ofni y Faíns, habían hecho caer a muchos en el pecado. Un remordimiento profundo se adueñaba de su ser, una herida espiritual que nunca había sanado. ¿Cómo será sanada esta tierra si no hay fe?, murmuró para sí mismo. Samuel, percibiendo las dudas que asediaban las almas, se elevó aún más en fervor. ¿Acaso no ven que el juicio ya está a las puertas? Los filisteos se acercan con sus ejércitos. Si no se vuelven al Señor, serán consumidos. Mas, si se entregan a Él, será su refugio y fortaleza. Al finalizar su discurso, un murmullo de aceptación comenzó a brotar entre el pueblo. Algunos decidieron descender a las aguas para simbolizar su arrepentimiento, mientras otros caían al rostro, rogando por perdón. Samuel vio las lágrimas brotar de ojos endurecidos por la desobediencia, y su corazón se alegró en la esperanza. Adoren a Yahvé. Él es su Salvador. No obstante, en las sombras, los filisteos estaban preparados para atacar, su orgullo se había convertido en su ídolo, y estaban decididos a aplastar la rebelión incluso antes de que pudiera germinar. Samuel sabía que su pueblo necesitaba más que una confesión superficial, requerían un acto de fe colectivo que mostrara la seriedad de su entrega. Esa noche, mientras los cielos se llenaban de estrellas, Samuel clamó al Señor, implorando por una señal. El viento parecía llevar consigo la angustia del pueblo y la necesidad de salvación. Fue entonces que el Altísimo contestó. Un trueno resonó en la distancia y el cielo se iluminó, la tierra tembló bajo los pies de la multitud. Esto es del Señor, exclamó Samuel con una mezcla de temor y asombro, el eco del trueno aún vibrando en su pecho. Él se manifiesta de manera poderosa cuando sus hijos buscan su rostro. Prepárense, porque la unión de sus corazones será un baluarte contra los enemigos. Y así, el pueblo se unió en clamores de oración y adoración, formando un solo corazón delante de Dios, exclamando, Señor, sálvanos. Las llamas de la fe comenzaban a encenderse en medio de la desesperación, y su súplica alcanzó los cielos. La inminente confrontación no solo era con los filisteos, sino también con su propia historia de desobediencia. La lucha por el alma de Israel estaba en su apogeo. ¿Se levantarían y escucharían, o seguirían errando en su camino? El Señor se escucha desde los cielos. Samuel sabía que su llamado había resonado. Una nueva batalla por la fidelidad estaba por comenzar, y la respuesta del pueblo podría determinar el destino de la nación. La revelación del propósito de Dios estaba en movimiento, y en cada susurro había una promesa. Porque lo que el Señor tenía preparado para su pueblo era mucho más que la derrota de sus enemigos, era una restauración completa de la relación con Él. Pero el tiempo apremiaba, y el momento de la decisión se acercaba a pasos agigantados, a la vista de todos. ¿Podrían ellos finalmente dejar atrás sus ídolos y abrazar la fidelidad que traía consigo la verdadera libertad? La historia de Israel estaba en el balance, y Samuel, como su voz profética, aguardaba ansiosamente el desenlace, consciente de que un nuevo pacto de fidelidad estaba por ser sellado. Mientras la voz del pueblo resonaba en su clamor, un profundo silencio se cernía sobre el monte, se podía sentir en el aire la tensión de la espera, como si toda la creación contuviera el aliento. Samuel, con su mirada fija en el cielo estrellado, comprendía que el destino de Israel no solo dependía de sus súplicas, sino también de la sinceridad de sus corazones. Oh, Dios de nuestros padres, clamó con fervor. Tú que has guiado a tu pueblo en el desierto, que has hecho caer muros y abrir mares, escucha nuestra súplica. Las palabras parecían elevarse en un susurro de esperanza, tocando los umbrales del reino celestial. La multitud, aún de rodillas, aguardaba una respuesta, el deseo de restauración palpitaba en cada alma. Entonces, como respuesta a su intensa súplica, el cielo se llenó de luz, un resplandor que interrumpió la obscuridad de la noche.
De repente, un viento poderoso sopló, trayendo consigo un mensaje de la altísima voz. La tierra tembló una vez más, pero esta vez no era solo un eco de advertencia, sino un mensaje de promesa y esperanza. Samuel, se erigirá de ti un nuevo camino, resonó una voz clara y profunda. Las multitudes se zarandearon en temor y alegría, reconociendo el poder que emana de la voz de Dios. Los días de su aflicción llegarán a su fin, si son sinceros en su retorno. Pero escuchen, el faraón que no se deja doblegar por la fe será barrido de la historia. Samuel, atónito por la claridad de la revelación, entendió que el Altísimo les daría una oportunidad, no solo de sobrevivir, sino de ser completamente restaurados. Pero sabía que había un precio a pagar por esa restauración, la completa entrega y la eliminación de todos los ídolos que aún se albergaban en sus corazones. Pueblo de Israel, continuó Samuel, su voz resonando por encima del viento, retírense de sus ídolos. Dejen a un lado sus temores, porque el Señor está a su lado. No sean como los que miran atrás, sino como aquellos que avanzan hacia la luz. La convicción se expandió en sus corazones, y muchos comenzaron a llorar, comprendiendo la liberación que podía venir de un verdadero retorno a Dios. Entonces, un hombre del pueblo, llamado Jonatán, alzó la voz. Samuel, ¿cómo podremos restaurar la relación con el Señor si no tenemos un altar adecuado? ¿Qué sacrificios ofreceremos al Altísimo? Samuel, al escuchar esto, comprendió que el altar de la verdadera adoración debía ser reconstruido. Preparemos uno, exclamó. Que cada uno traiga un sacrificio de su rebaño, que el fuego de la adoración ascienda de nuevo a los cielos. Así el Señor será propicio y recordará su pacto con nosotros. Mientras los hombres y mujeres comenzaban a preparar sus ofrendas, un nuevo fervor se apoderaba de ellos. El sacrificio no solo era para apaciguar la ira del Todopoderoso, sino un símbolo de su entrega. Los sacrificios, ahora ardían en el altar, el aroma de la ofrenda ascendía en un himno de adoración, tocando el cielo. Ahora, la batalla que se aproxima no es solo entre hombres, habló Samuel con la voz grave de un profeta. Es el clamor del cielo que se unirá con nuestra fe, vendrá el día en que el Señor peleará por nosotros, si permanecemos firmes en su promesa. Y mientras la ferviente reunión continuaba, en la lejanía, se vislumbraban las sombras de los filisteos avanzando. Era inminente el conflicto, pero también lo era la promesa del Señor. De pronto, un eco del futuro resplandeció en la mente de Samuel, y una nueva revelación le fue dada. Así dice el Señor. Este es el día en que recordaré mi pacto con mi pueblo. Un nuevo rey surgirá, y con él, una nueva esperanza. Aunque el peligro se acercaba, Samuel sabía que la lección de la entrega y la fe resonaría más allá de ese momento crítico. Estaba claro que la restauración de Israel era solo el principio de un pacto divino más profundo que se estaba forjando. Con el corazón palpitante y los ojos fijos en el horizonte, Samuel aguardaba el despliegue del plan soberano de Dios. La batalla por el alma de Israel no solo definiría su destino inmediato, sino que también sembraría las semillas de una redención que trascendería generaciones. Mientras el fuego del altar chisporroteaba y las llamas danzaban en la noche oscura, la multitud vibraba con un poder renovado. Samuel había capturado la atención de todos los presentes, y sus palabras resonaban con la certeza de una convicción divina, sus corazones palpitaban al unísono con una fe recién despertada. Hermanos e hijas de Israel, exclamó Samuel con voz aún más firme. Hoy hemos decidido volver a nuestro Dios. Y Él, que es rico en misericordia, nos ha prometido un nuevo comienzo. Debemos estar preparados, pues lo que se avecina no es solo una guerra física, sino una confrontación espiritual. No solo luchamos contra un ejército, luchamos contra las fuerzas de la opresión que nos han mantenido encadenados. La multitud se miraba entre sí, sintiendo el peso de sus ídolos y el temor acumulado a lo largo de los años. Comprendían que la restauración exigía más que sacrificios materiales, era un llamado a dejar atrás una manera de vivir que había desdibujado su identidad como pueblo de Dios. Hoy, en este altar sagrado, sellaremos nuestra alianza con el Altísimo, continuó Samuel, levantando una mano hacia los cielos. Si nos entregamos por completo y le servimos con todo nuestro ser, el Señor no solo nos librará de la opresión,
sino que levantará entre nosotros un rey que guiará nuestras almas hacia la libertad. Así, rodeados de llamas y plegarias, el pueblo comenzó a sollozar, entendiendo que cada lágrima era una ofrenda más al Dios que prometía un futuro. Jonatán, entre otros, se unió a la declaración de fe de Samuel. Si Dios está con nosotros, instó, ¿quién podrá estar en contra? Vamos, demos nuestro todo, nuestra obediencia. Que cada uno confiese sus faltas y haga un juramento de lealtad al Señor. Las palabras del joven resonaron, como un eco en la atmósfera cargada de promesas. Uno por uno, los corazones comenzaron a rendirse en honestidad, colocando sus ídolos en el fuego como un acto decadente de purificación. Con cada objeto que se consumía por el fuego, la sombra de su pasado se desvanecía, y un nuevo amanecer se vislumbraba en el horizonte. Mientras tanto, en las colinas, los filisteos observaban. Era un ejército grande y temido, cuya fama se había extendido por toda la región como un azote desolador. Aún así, el pueblo no se amedrentó, y el sonido de su clamor llegó incluso a los oídos de aquellos que avanzaban con saña. En ese momento, cuando el fervor resplandece de esperanza, surgió una nube de sequedad, un silencio abrumador cubrió la atmósfera. Pero fue entre este silencio que Samuel sintió el llamado de Dios de nuevo, y levantó sus manos. Señor, envía tu ayuda. Sálvanos de nuestros enemigos. Que los cielos respondan a nuestra súplica. Y justo cuando el desasosiego parecía alcanzar su punto culminante, un trueno resonó en el firmamento, seguido de un destello de luz cegadora. Mientras los filisteos se arrogaban de valentía, el estruendo de la respuesta divina retumbó a través de toda la tierra como un ave que rompe el silencio de la mañana. Escucha, pueblo mío, el Señor ha enviado su voz en esta noche, proclamó Samuel al sentir el temblor de la tierra. Él ha decidido pelear por nosotros. La confusión y el terror caerán sobre nuestros adversarios, su destino está decidido. Y así, mientras el fuego y la fe ardían en el altar, el pueblo aguardaba con expectativa. La luz de la presencia divina brillaba en sus corazones y en el cielo, marcando un antes y un después. Sin embargo, el corazón de Samuel aún latía con un misterio insondable. Había comprendido que el nuevo rey sería solo el primer paso en el camino de la redención de Israel, un acta en el teatro de la historia divina. Oh, Señor, murmuró en su intimidad, ¿qué otra revelación tienes para nosotros? ¿Qué más planes has forjado en las eternas páginas de tu soberanía? Pero el eco divino permaneció en el aire, como promesa y desafío. La historia aún no había terminado, un hilo dorado de esperanza aún entrelazaba el destino del pueblo. El camino hacia él. Rey estaba lleno de revelaciones, cada una más profunda que la anterior, esperando ser descubiertas con cada paso en fe. Y así, con el eco de la voz de Dios resonando en sus corazones, la multitud comenzó a distraerse, cada uno buscando en su interior la profundidad de su compromiso. Las llamas del altar continuaban ardientes, como un estandarte de unidad entre el pueblo, mientras emergían nuevos y poderosos pensamientos en la mente de Samuel. Pueblo de Israel, clamó, sintiendo el ardor de la misión que Dios les había encomendado, uniendo nuestras voces en fe, estamos en la antesala de un nuevo amanecer. Miren, el Señor ha abierto un camino. Sin embargo, debemos preparar nuestros corazones porque la batalla que se avecina no es solo física, sino una que marcará nuestras almas y nuestra historia. Mientras el pueblo escuchaba, cada uno sentía el peso de las palabras de Samuel. La oración había sido escuchada, el cielo había respondido y el miedo a los filisteos, aunque aún presente, comenzaba a desvanecerse ante la poderosa certeza de la presencia divina. Pero la promesa del nuevo rey se entrelazaba con un aviso: debemos ser diligentes en nuestra fe. Solo si permanecemos íntegros y en comunión con el Altísimo, seremos capaces de sostener la victoria que Él nos brinda. Los murmullos de afirmación comenzaron a surgir entre la multitud, un pacto implícito crecía entre ellos. Sin embargo, en las sombras, los filisteos se preparaban para atacar. Habían apreciado el fervor del pueblo, y la incredulidad se apoderaba de ellos. ¿Qué nos hace pensar que su Dios pelearía por ellos? Somos más fuertes, poseemos la habilidad, la fuerza, su fe es sola una debilidad. Decía el comandante filisteo con desdén, alzando su espada hacia el cielo. Mientras tanto, Samuel,
consciente del peligro inminente, se retiró a un lugar más reservado del campamento y se postró nuevamente ante Dios. Oh Señor, hay un remanente de fe entre nosotros, pero no basta con nuestra fuerza. Infúndenos con la confianza que solo tú puedes dar. Haz que nuestros adversarios se vean despojados de su coraje, que se confundan en la oscuridad de su propia estrategia. Tú eres el Dios que turna las aguas y derriba muros. Los cielos respondieron con un susurro leve, casi imperceptible. Samuel levantó la vista y comprendió que la respuesta sería revelada a su debido tiempo y que el compendio del destino de Israel no estaba solo en sus manos, sino en las manos de Dios mismo. Al regresar al pueblo, sus ojos reflejaban una luz renovada. Samuel se erguía en la presencia del Altísimo y proclamó: «Pronto veremos la gloria del Señor, pues Él nos ha prometido que no solo seremos liberados, sino también transformados. Preparemos nuestros corazones, pues el propósito de Dios se desplegará ante nosotros como jamás lo imaginamos». A medida que la energía vibrante se apoderaba de la multitud, las palabras de Samuel calaron hondo en sus corazones. Recuerden, hermanos, que el Señor es un Dios celoso. No permitirá que nuestros ídolos nos aparten de su camino nuevamente. Cada corazón que se aferra a su antiguo ser debe ser renovado. Prepárense para ver la redención, y a la vez, el juicio sobre los que permanecen en su obstinación. Mientras la batalla se acercaba rápidamente, incluso los vientos parecían anticiparlo. Una tempestad inminente se divisaba en el horizonte, como un símbolo del conflicto que ya estaba tocando las puertas de su existencia. Samuel notó la inquietud en los rostros de sus compatriotas, quienes comenzaban a dudar. ¿Acaso el miedo puede dominar a los que conocen la verdad de Dios?, les interrogó con fervor. No teman a los hombres, sino a aquel que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Hoy es el día de la liberación. Pero lo que Samuel no sabía era que, en las corrientes del tiempo, Dios había previsto no solo un rey para su pueblo, sino algo mucho más profundo e inesperado. Había un propósito mayor que estaba en la mente divina, y esto sería revelado cuando menos lo esperaran. Se acerca algo más grande que una victoria, pensó Samuel, mientras el pueblo elevaba sus manos en clamor. ¿Qué otra revelación aguarda él? ¿Corazón del pueblo fiel? ¿Qué camino más allá de la batalla nos mostrará nuestro Dios? Así, un manto de solemnidad se posó sobre la asamblea, mientras la promesa de un futuro les envolvía como una niebla mística. La certeza de que sus vidas estaban entrelazadas en un relato divino les instaba a estar listos, ya que el plan soberano de Dios estaba por manifestarse con toda su gloria. Y sucedió que, mientras la multitud se mantenía en ferviente oración, Samuel alzó sus manos al cielo, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre él. Se acercó a los ancianos de Israel y les dijo: «Reunámonos, hermanos, debemos clamar al Señor por dirección». La comunidad se reunió en torno a él, y en ese momento, el aire se tornó denso con la presencia de Dios. «Oh, Israel, escúchenme», proclamó Samuel, «el día ha llegado. El Señor ha dicho que no solo liberará a su pueblo, sino que su mano poderosa apretará el nudo de la opresión filistea para siempre. Prepárense, porque su fidelidad se manifestará hoy». Desde un rincón del campamento, un joven guerrero llamado David escuchaba con atención. Su corazón latía fuerte, y aunque aún no había enfrentado ninguna batalla, el Espíritu de Dios comenzaba a moverse dentro de él. Su mirada se enfocó en Samuel, reconociendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mientras tanto, los líderes filisteos comenzaron a marchar, congregando sus fuerzas desde el norte. A su frente iba el comandante, que se burlaba de la multitud israelita. «Miradlos. ¿Acaso creen que un Dios impotente los salvará? Vengan a pelear, cobardes». Su voz resonó como un trueno, intentando sembrar desánimo entre el pueblo de Dios. Samuel, sintiendo el fragor del desafío en el aire, se volvió hacia el altar. «Señor, inspíranos con tu valentía. No solo buscamos victoria sobre el enemigo, buscamos manifestar tu gloria en nuestra debilidad». En ese instante, una nube oscura cubrió el sol, y un estruendo de truenos resonó en el cielo. El pueblo miró hacia arriba, y una oración unida cruzó sus labios: «Cielo, responde a nuestra aclamación». Con el eco de su súplica, los filisteos comenzaron a temblar,
viendo el cielo encapotado como un signo ominoso. ¿Qué es esto?, murmuraron entre ellos, sintiendo como el miedo se apoderaba de sus corazones, como un eco de lo que habían sembrado en su arrogancia. Al caer la tarde, el ambiente se densificaba con expectativa, y las primeras luces del día comenzaron a iluminar el campamento israelita. Samuel, con determinación, dirigió a su pueblo hacia el campo de batalla. No teman a los hombres, porque su Dios es fuego consumidor. Hoy, el Señor será su defensa y su fuerza. En el momento en que los israelitas cruzaron el límite que los separaba del enemigo, un silencio sepulcral se apoderó del aire. Fue entonces que el cielo estalló en relámpagos, y una gran voz se oyó sobre la multitud, diciendo: «Hoy, veréis la salvación del Señor». Quizás no han comprendido, pero esta no es solo una batalla de espadas, es una confrontación donde me glorificaré en medio de ustedes. Samuel alzó su voz más alto, compelido por el poder del Espíritu: «Pueblo de Dios. El Señor les da un mandato. Canten y alaben a aquel que les ha llamado. Su alabanza será la espada en su mano. Bendigan su nombre en la batalla». Y así, la multitud comenzó a entonar cánticos de gloria. El sonido de su alabanza resonó en el aire como un poderoso coro, levantando la confianza en sus corazones. Los filisteos, confundidos y desalentados, sintieron el peso de la desesperanza caer sobre ellos. Sin embargo, mientras la batalla estallaba, Samuel sintió una conexión especial con el joven David. «Este es el ungido que el Señor ha levantado para la grandeza», pensó. Pero en su corazón, una pregunta surgió: ¿qué papel jugará David en el plan soberano de Dios en este día? Mientras el conflicto se desataba, una sombra más oscura se cernía sobre el destino de la humanidad. El eco de una profecía recorría los aires, esperando el momento justo para revelarse. No solo se libraría una batalla, sino que el curso de la redención estaba por ser marcado en la historia de los hombres. «Oh, gran Dios», suspiró Samuel, llenándose de asombro. «Hoy, ¿qué más revelaciones traerás para tu pueblo?». Y así, la historia del pueblo de Israel dio un giro inesperado, mientras el Señor preparaba el escenario para algo más grande que una simple victoria: la apertura de un camino de salvación que resonaría a través de las generaciones. Mientras el clamor de batalla resonaba en el aire, se desató un choque ruidoso entre los guerreros israelitas y las tropas filisteas. Samuel, con el corazón palpitante y la voz llena de autoridad, dirigía al pueblo que, empoderado por la alabanza, avanzaba con coraje. Las primeras estocadas de la lucha se tomaron rodeadas de un fervor casi místico. Las espadas chocaban, y el estruendo era un recordatorio palpable de la lucha de cada generación, la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el servicio a Dios y la idolatría. David, viendo el caos a su alrededor, sintió que el Espíritu de Dios se manifestaba en él de una manera que nunca antes había experimentado. La unción sobre su vida comenzaba a revelarse, empujando su valentía hacia adelante. «Que la voz del Altísimo guíe mis pasos», murmuró el joven guerrero, recordando las enseñanzas de Samuel sobre la dependencia de Dios en la batalla. Su mirada se centró en el comandante filisteo, imponente en su armadura, cuyas provocaciones se transformaban en terror a medida que los israelitas cantaban alabanzas a su Dios. David vislumbró a su pueblo congregarse en torno a la fe que había sido sembrada con hasta los tiempos de sus ancestros. Mientras la batalla se intensificaba, una sombra se deslizó entre los combatientes. Un silencioso terror llegó a los corazones filisteos a medida que la presencia del Señor se hacía palpable. «Imbéciles. Gritad más fuerte», ordenó el comandante, pero sus palabras se perdían en el abrumador eco de la adoración israelita. Las voces de los hombres proclamaban la victoria de Dios antes de que realmente ocurriese, y esa fe parecía desarmar al enemigo. «¿Quién es este que desafía a los ejércitos del Dios viviente?», pensó David, mientras tomaba una piedra del lecho del río cercano. Recordó cómo, en momentos de soledad, él había cantado salmos al Señor, buscando su rostro en el desierto. En el día de la congregación, su fe ahora se dirigía hacia los cielos, y su corazón ardía con el anhelo de ser parte de la historia que Dios estaba escribiendo. Los filisteos, tomando nota del clima espiritual opresivo, comenzaron a retroceder. La confusión reinaba y las sombras de derrota comenzaban a caer sobre ellos.
Samuel miró a David, quien aún con la piedra en su mano ahora iluminada por un rayo que cruzó el cielo, era un símbolo de lo que vendría. Quizás el mundo no comprende, pero Dios elige lo débil para avergonzar a lo fuerte, pensó Samuel mientras el mensaje se regeneraba en su corazón. De repente, en medio de esa confrontativa escena, una voz resonó de nuevo desde las alturas: el día de la liberación no solo de Israel, sino de toda la creación ha llegado. Preparad vuestros corazones, porque mi justicia será proclamada. Los corazones de los hombres se llenaron de un temor reverente. El ambiente se tornó pesado y la luz comenzó a danzar entre ellos, produciendo el temor de Dios en cada alma presente. El ejército de Israel, sabiendo que estaban siendo guiados por el poder divino, cargó hacia adelante. Pero en el silencio que siguió al rugido de la lucha, Samuel sintió al Señor hablar nuevamente: hoy, he comenzado a cumplir una promesa que va más allá de esta batalla. Estoy levantando un rey, no solo para esta nación, sino para todas las naciones. El pequeño David será un instrumento de mi pacto, y a través de él, garantizaré la línea que conducirá a la mayor victoria a la humanidad. Samuel comprendió que algo mucho más grande estaba en juego. Oh, Dios. Hoy no se trata solo de esta contienda, sino de un legado eterno que estará entrelazado con el Redentor prometido. Y mientras el eco de la proclamación divina llenaba el aire, el destino de David se estaba sellando. Entonces, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Samuel: ¿estamos listos para ver cómo se desplegará este plan tan asombroso? El cielo parecía temblar ante la revelación, y el pueblo, ahora con una voz inquebrantable, comenzó a alabar con renovado fervor. La historia del mundo estaba a punto de cambiar, y la pregunta que resonaba en cada corazón era: ¿estamos preparados para el propósito divino que se avecina? La batalla rugía como un torrente de fuego, y el estruendo de acero contra acero resonaba en el corazón de los guerreros israelitas y los valientes filisteos. Un humo espeso se alzaba en el aire, mezclándose con el aroma de la tierra removida por los pasos frenéticos de hombres en contienda. Mientras tanto, Samuel, con sus ojos fijos en el cielo, experimentaba una intensa comunión con Dios, sabiendo que el destino de su pueblo dependía de su fidelidad. Que sus corazones sean firmes y su fe inquebrantable, clamó Samuel, mientras una luz parecía emanar de su ser. La voz de Dios lo animaba con promesas y esperanzas, sonando con alumbramiento entre el estruendo de la batalla. Aquellos eran momentos de culminación y de cumplimiento de la promesa divina, momentos colmados de la esperanza del Altísimo revelada al pueblo que había sido escogido. David, con la piedra aún en su mano, sintió que un nuevo poder se manifestaba en su interior. Hoy, este gigante caerá frente al Dios de mis padres, pensó resueltamente mientras el desafío del filisteo resonaba en su memoria. Era un clamor de horror y burla que había resonado con autoridad, pero su corazón estaba lleno de la realidad de su Dios, quien no dejaba a su pueblo por desamparado. Con un grito fervoroso, los israelitas se unieron detrás de su joven campeón, su valor alimentado por la fe. Quien como nuestro Dios, resonaba en sus labios, mientras avanzaban. El sonido de la adoración se elevaba y manifestaba una atmósfera de victoria, que desarmaba el odio y la afrenta del enemigo. De repente, la figura del comandante filisteo se erguía en su plenitud, buscando intimidar a sus adversarios. Ven, pequeño insignificante. ¿Crees que tu Dios te salvará? Pero David, recordando el poder de su Creador, se plantó firme, impulsado por una fuerza que solo podía venir del cielo. Mientras tanto, el cielo se oscureció repentinamente, como si la creación misma sintiera la inminente cólera divina. Ráfagas de viento comenzaron a soplar y de entre ellas, una voz profunda y resonante brotó: hoy, la venganza de mi pacto será ejecutada. El que profana mi nombre verá mi justicia. Aquellos cuyas energías estaban centradas en el combate humano sintieron escalofríos, fundidos por la presencia del Todopoderoso. Samuel, levantando las manos a los cielos, se sintió en un punto de quiebre. La visión que había recibido de parte del Señor brillaba más allá de lo físico. Oh Dios, tú que ves el futuro, sé nuestro guía en esta lucha. No solo estamos aquí por esta victoria. Hay un legado que trasciende este momento. Sus palabras reverberaban en los corazones como un eco de fe y esperanza. Al observar el rostro de David,
con la piedra lista para ser lanzada, Samuel vio reflejado a un hombre marcado por el propósito divino. Las antiguas profecías que hablaban de un rey venidero parecían resurgir con fuerza en su mente. Este joven guerrero se encontraba en la cúspide de un encuentro transformador. No solo se trataba de una batalla física, sino de una lucha espiritual que enfrentaba el cielo y la tierra. El momento culminante llegó cuando David, con su pulso acelerado pero con la mirada en alto, lanzó la piedra. El tiempo pareció detenerse, mientras el proyectil surcaba el aire en busca de su objetivo. El comandante filisteo, confiado y desafiante, caía al suelo, su arrogancia desvanecida por el poder de Dios manifestado a través de un simple pastor. Un gran clamor atraviesa el campamento israelita. ¡Victoria! ¡Victoria! El Dios de nuestros padres nos ha entregado el enemigo. Mientras un avivamiento espiritual se desataba, Samuel comprendió que esta victoria no solo representaba el triunfo sobre los filisteos, sino una señal divina de algo mucho más grande. Oh, Señor. Tú estás forjando un camino que llevará a uno que gobernará con justicia y equidad. David, tu tiempo ha llegado, y el mundo no será el mismo nuevamente. El cielo brilló con una luz radiante, y el pueblo resonó con la verdad de que la historia se había reescrito. Sin embargo, mientras el eco de la batalla se disolvía en estallidos de júbilo, la voz del Señor se dirigió nuevamente a Samuel con claridad en su corazón: este es solo el comienzo. Las sombras del futuro aún encubren el gran propósito que he determinado. ¿Estás preparado para caminar en la revelación de lo que vendrá? Y así, mientras la alabanza estallaba en su máxima expresión, la atmósfera cargada anticipaba el cumplimiento de la promesa divina que se desplegaría en generaciones venideras. La historia de David apenas comenzaba, y la proclamación de su destino resonaba como un eco que atravesaría los siglos. Mientras la multitud se regocijaba en la victoria sobre los filisteos, un profundo silencio envolvió a Samuel. La batalla había sido ganada, pero en su corazón sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La gloria de Dios había sido manifestada, pero su mente se llenaba de preguntas que aún esperaban respuestas. ¿Qué más tenía en su mente el Altísimo para su pueblo? ¿Qué otros capítulos estaban a punto de ser escritos en la historia de Israel? El joven David, aclamado por su valentía, se erguía entre sus compatriotas, pero el entendimiento de Samuel sobre el llamado divino iba más allá de la aclamación momentánea. Este joven, pensó Samuel, no solo ha mostrado valentía hoy, sino que hay un propósito que lo conecta con el futuro de nuestra nación, un destino que se teje como hilo dorado en la narrativa de la redención. Mientras el pueblo celebraba, Samuel se dirigió hacia David. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, el anciano profeta entendió que lo que había empezado en esta jornada de batalla no era simplemente un triunfo militar, sino una restauración del pacto de Dios con Israel. Jugado entre la admiración y la revelación, le dijo: David, hoy has dado inicio a algo que resonará a través del tiempo. Eres un instrumento en las manos del Creador, un nuevo rey que está destinado a guiar a este pueblo hacia la plenitud de la promesa. La mirada de David, llena de humildad, se mantuvo en el suelo, y su voz tembló mientras murmuraba: soy solo un simple pastor, Samuel. ¿Cómo podría ser yo el que reine sobre Israel? Pero en su inocente pregunta, la verdad estaba plantada: el camino del liderazgo divino a menudo se presenta a través de lo que el mundo considera despreciable. Las hazañas de David ese día serían recordadas, pero Samuel sabía que la verdadera guerra no solo era contra enemigos visibles como los filisteos, sino contra el pecado y la idolatría que se había arraigado en el corazón del pueblo. Aún quedaban sombras del pasado que acechaban, y su deber como profeta era guiar a los israelitas hacia la verdadera restauración. Apenas se inicia un nuevo capítulo, meditó Samuel, sintiendo el peso del futuro. Las victorias terrenales deben ser acompañadas de un regreso verdadero a Dios. Esta batalla fue solo un recordatorio de cuán profundamente necesitamos estar arraigados en su fidelidad. Así, convocó a la multitud una vez más, no solo para rendir homenaje a David, sino para reforzar la necesidad de un renacer espiritual. Pueblo de Israel, comenzó con voz firme, la solemnidad del momento resonando en cada palabra. No seamos solamente un pueblo que celebra victorias militares. Volvamos a nuestro Dios con corazones sinceros.
Levantemos altares de adoración y busquemos su rostro como nunca antes lo hemos hecho. Es tiempo de despojarnos de nuestros ídolos y de aquellas prácticas que nos han separado de Él. Mientras proclamaba, las lágrimas comenzaron a brotar de muchos rostros. El reconocimiento de sus transgresiones iluminó el ambiente, y una nueva resolución comenzó a brotar en los corazones de los israelitas. Ellos sabían que tan solo habían enfrentado un enemigo, pero que había un combate espiritual encubierto que requería su compromiso total. Fue en ese profundo clamor colectivo, donde el cielo parecía abrirse, que la voz de Dios resonó en el corazón de Samuel una vez más: hoy, Samael, establece un altar. Este será el símbolo de tu pacto renovado conmigo. Invita a David a ungirse con aceite, porque el rey que guiará a mi pueblo ha llegado. Con la orden divina resonando en su interior, Samuel recogió un frasco de aceite e hizo un llamado a David. Acércate, joven guerrero, porque el Señor te ha elegido para ser el rey de su pueblo. A través de ti, se derramará una unción que traerá renovación y redención, no solo para Israel, sino para el mundo entero. David, teniendo plena conciencia de su insignificancia, se acercó con reverencia. Hazlo, Samuel, dijo en voz baja, si es la voluntad de Dios, entonces que así sea. Estoy dispuesto a seguir el camino que Él ha preparado. Con manos temblorosas pero firmes, Samuel ungió la cabeza de David con aceite. En ese instante, se desató una atmósfera de consagración. Se establece un nuevo comienzo, y el futuro de Israel está en tus manos, David. No solo serás rey, sino una figura clave en el pacto eterno que Dios ha trazado. La multitud, aún con lágrimas en los ojos, sintió la ardiente presencia de Dios. Habían sido tocados no solo por una victoria física, sino también por un llamado espiritual profundo, uno que cambiaría su historia para siempre. Samuel supo que este momento era crucial, la fidelidad y súplicas de su pueblo estaban siendo escuchadas en el trono celestial. Mientras el viento soplaba suavemente, las sombras del futuro se desvanecían lentamente. Sin embargo, aún quedaba un eco de intriga, un misterioso susurro que aún aguardaba ser revelado. ¿Qué más trae el Señor en su soberano plan?, pensó para sí mismo Samuel, sabiendo que el desenlace de una saga divina se despliega en momentos de fe y obediencia. Entonces, en una claridad sorprendente, escuchó nuevamente al Señor llamar su corazón: los días en que el mundo será iluminado por la luz del descendiente de David se acercan. Prepárate, Samuel, porque la revelación de la salvación está al horizonte, más allá de lo que tus ojos han visto. Esto es solo el comienzo de mi historia de redención. Así, mientras el pueblo celebraba la victoria en el campo y el ungimiento del nuevo rey, la promesa de la salvación resonaba a través de los tiempos. Lo que vendría sería mucho más grandioso de lo que jamás imaginaron, y la fiel obediencia al plan de Dios daría vida a un propósito eterno que transformaría no solo a Israel, sino a la humanidad entera. Una nueva era estaba por comenzar, aguardando en las páginas del tiempo, lista para ser revelada un misterio de esperanza que cambiaría el rumbo del destino.